Es posible que una sola decisión personal, tomada en el calor del deseo o la conveniencia, sea capaz de dinamitar un legado construido por generaciones. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando un hombre, llamado a heredar las promesas del Altísimo, decide ignorar el valor del pacto para abrir las puertas de su hogar a lo que Dios ha apartado? La historia de Esaú no es solo la crónica de un cazador cansado, sino el relato trágico de un hombre que no discernió el peso de su propia herencia. Al llegar a sus 40 años, en lugar de buscar la guía del Dios de sus padres, Esaú fijó su mirada en las hijas de Canaán, en las mujeres hititas que representaban todo aquello que el linaje de Abraham debía evitar. Fue en ese preciso instante, entre velos de seda extraña y fragancias de dioses ajenos, donde la herencia de los patriarcas comenzó a perderse bajo el peso de una unión que no venía de Dios. Imagina por un momento la tensión que comenzó a respirarse en las tiendas de Isaac. Esaú no trajo a casa una compañera, sino un conflicto viviente personificado en dos esposas, Judith y Basemat. Al introducir este linaje herido en el núcleo de la familia elegida, Esaú no solo desafió la tradición, sino que creó un campo de batalla espiritual donde la paz fue la primera víctima. Dos mujeres, una decisión impulsiva y un corazón dividido que empezó a latir al ritmo de la idolatría y el capricho, marcando el inicio de una grieta que el tiempo no lograría cerrar. La convivencia en un hogar donde el pacto ha sido roto es un desierto de amargura. La Biblia nos dice que estas mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca, pero detrás de esas palabras se esconde una realidad devastadora: el choque de dos mundos. En la intimidad de las tiendas, los susurros de las esposas hititas no hablaban del Dios que prometió multiplicar las estrellas, sino de los rituales paganos de sus ancestros, erosionando lentamente la identidad de un hombre que prefirió la satisfacción inmediata al propósito eterno. Esaú caminaba por el campamento ignorando que cada caricia y cada concesión a sus esposas extranjeras eran clavos en el ataúd de su primogenitura. No se trataba solo de un matrimonio polígamo, sino de una traición al diseño divino de la pureza familiar. Al no discernir el pacto, Esaú permitió que el veneno de la falta de propósito fluyera por sus venas, demostrando que no toda unión está bendecida y que, a veces, aquello que elegimos para acompañarnos en el camino es precisamente lo que nos desvía del destino que Dios nos había trazado. Acompáñame a descubrir cómo el descuido de un hombre y la influencia de un linaje ajeno transformaron una bendición gloriosa en un lamento eterno, y porque la historia de las esposas hititas es la advertencia más severa para aquellos que hoy caminan por el filo de la desobediencia. Bajo el sol inclemente de las tierras de Canaán, donde el polvo de los siglos guarda los secretos de los patriarcas, se gestaba una tormenta que no venía de las nubes, sino del corazón de un hombre. Esaú, el primogénito de Isaac, el cazador de piel rojiza y manos diestras en el arco, caminaba por la vida con la fuerza de un gigante pero con la ceguera espiritual de quien solo vive para el presente. A sus 40 años, una edad que suele marcar la madurez y la consolidación del carácter, Esaú se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su destino, sino el de toda su descendencia. El linaje de Abraham, portador de una promesa sagrada y de un pacto directo con Dios, exigía una pureza que trascendía lo físico. Se esperaba que el heredero de esta bendición buscara una unión que reflejara la santidad de su llamado. Sin embargo, Esaú, movido por la impulsividad que ya lo había llevado a despreciar su primogenitura por un plato de lentejas, volvió a fijar su mirada en lo terrenal. En lugar de mirar hacia las raíces de su familia en Padan Aram, puso sus ojos en las hijas de los hititas, un pueblo ajeno a las promesas y entregado a cultos que Dios aborrecía. Fue así como Judith, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón, entraron en la vida del patriarca en potencia. No fueron solo dos mujeres las que llegaron a las tiendas de Isaac, fue una invasión de costumbres,
aromas y deidades extrañas que chocaban frontalmente con la adoración al Dios único. La narración bíblica nos dice que Esaú las tomó por esposas, pero el trasfondo de esta decisión revela a un hombre que no discernió el valor del pacto. Para él, el matrimonio era un asunto de alianza política o atracción carnal, olvidando que en su sangre corría la responsabilidad de preservar una fe inquebrantable. Imagina la entrada de estas mujeres en el campamento sagrado. Mientras Isaac y Rebeca elevaban sus plegarias al Creador en el silencio de la tarde, el aire comenzó a llenarse del humo de inciensos desconocidos y el sonido de brazaletes que tintineaban al ritmo de danzas paganas. Judith y Basemat no llegaron con humildad para aprender las sendas de Dios, llegaron para imponer las suyas. En las noches de fogata, cuando se debían narrar las hazañas de Abraham y el milagro del monte Moría, los susurros de las esposas hititas hablaban de dioses de piedra y sacrificios vacíos, sembrando la confusión en el hogar que debía ser luz para las naciones. Esta unión no venía de Dios porque ignoraba la instrucción primordial de no mezclarse con aquellos que no compartían la visión eterna. Al unir su vida a Judith y Basemat, Esaú creó un nudo que asfixiaba la espiritualidad de su casa. La convivencia se convirtió en un campo de batalla invisible. Cada vez que Isaac intentaba impartir la sabiduría del pacto, se encontraba con la mirada desafiante de nueras que despreciaban sus tradiciones. La herencia comenzó a perderse no por falta de bienes materiales, sino porque el espíritu que la sostenía estaba siendo diluido por la idolatría y la mundanidad. Las escrituras son breves pero devastadoras al describir el impacto de esta decisión. Estas mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Esta amargura no era un simple disgusto cotidiano, era un dolor profundo que calaba hasta los huesos. Imagina a Rebeca, la mujer que había dejado todo para seguir la voluntad de Dios, viendo cómo su hijo favorito profanaba el hogar con mujeres que se burlaban de sus valores. Cada palabra de desprecio de las hititas hacia el Dios de sus suegros era una puñalada en el corazón de la madre, quien veía con horror cómo el linaje de su esposo se estaba hiriendo de muerte por la mano de su propio hijo. Isaac, cuya vista física comenzaba a fallar, sufría una ceguera aún más dolorosa, la de ver a su primogénito alejarse de la senda de sus padres. Las discusiones en las tiendas se volvieron constantes. Se dice que el ambiente se volvió tan denso que la paz que antes reinaba en el campamento se evaporó, reemplazada por la amargura de ver a Esaú cada vez más comprometido con el mundo de sus esposas que con el legado de su abuelo Abraham. La decisión de un hombre de buscar satisfacción fuera del diseño divino trajo una sombra que nunca abandonaría por completo a la familia. Este linaje herido es la respuesta a por qué la primogenitura finalmente no descansó sobre Esaú. Dios, que mira el corazón, vio en el cazador a un hombre que no valoraba lo sagrado. Al elegir a Judith y Basemat, Esaú demostró que prefería la compañía de quienes negaban a Dios antes que la soledad necesaria para mantener la pureza del pacto. La historia nos enseña que las consecuencias de nuestras uniones afectan incluso a lo que no podemos ver, el futuro de nuestros hijos y la integridad de nuestro propósito. Al final de este capítulo de su vida, Esaú se convirtió en el símbolo del hombre que lo tiene todo pero que lo pierde por no saber discernir lo que es verdaderamente valioso. Sus esposas hititas, aunque hermosas a los ojos del mundo, fueron el ancla que hundió su potencial espiritual. La amargura de Isaac y Rebeca fue el eco de un Dios que veía como el hombre llamado a ser un pilar de la fe, se convertía en un puente hacia la apostasía. El pacto se mantenía firme, pero Esaú se había excluido a sí mismo de su gloria. Así terminó este episodio trágico, con un campamento dividido, dos padres con el alma rota y un hombre que, rodeado de dos mujeres que no lo acercaban al cielo, comenzó a caminar por la senda de Edom, lejos de la bendición que una vez le perteneció.
La historia de las esposas hititas de Esaú queda para nosotros como una advertencia eterna. No toda unión es bendecida, y el precio de ignorar la voluntad de Dios en nuestras relaciones es, a menudo, la pérdida de nuestra propia herencia espiritual. La historia de Esaú y sus esposas hititas no es solo un registro de un error familiar ocurrido hace milenios. Es un espejo que nos devuelve una verdad incómoda pero necesaria. Nos enseña que el mayor peligro para nuestro propósito no suele venir de ataques externos, sino de las concesiones que hacemos en la intimidad de nuestro corazón. Esaú no perdió su legado en un campo de batalla, lo perdió en la cotidianidad de sus elecciones, demostrando que cuando dejamos de discernir lo sagrado, terminamos entregando lo eterno a cambio de una satisfacción pasajera. A menudo, como el cazador cansado, nos dejamos seducir por lo que parece bueno a los ojos, pero que es veneno para el alma. Debemos preguntarnos, ¿estamos construyendo nuestra vida sobre alianzas que honran a Dios, o estamos introduciendo en nuestras tiendas influencias que apagan la voz del Espíritu? La tragedia de Esaú radica en que él tenía el derecho a la bendición, pero no tenía la disciplina para protegerla. No toda puerta que se abre ha sido abierta por Dios, y no toda unión que parece prometedora tiene la capacidad de sostener el peso de nuestro destino divino. El dolor que Isaac y Rebeca sintieron, esa amargura de espíritu, es el eco del dolor que siente el Creador cuando ve a sus hijos alejarse del diseño original. Cuando decidimos caminar con quienes no comparten nuestra fe o nuestros valores más profundos, inevitablemente terminamos respirando un aire que no nos pertenece. La amargura no nace del odio, sino de ver cómo el potencial de una vida se diluye en la complacencia, transformando un hogar que debía ser un altar en un escenario de conflictos espirituales constantes. Esta narración nos invita a valorar la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. No se trata de una herencia de oro o plata, sino de un pacto de amor y propósito. Cada decisión de con quién nos unimos, a qué voces escuchamos y qué influencias permitimos en nuestro círculo más íntimo, es un voto a favor o en contra de nuestra descendencia. Un linaje herido se puede sanar, pero el costo de la desobediencia es un desierto que nadie debería estar obligado a caminar. Hoy, la invitación es a recuperar el discernimiento. Que no seamos como aquel que, teniendo el cielo por delante, prefirió las tradiciones de un mundo que no conocía a Dios. Que nuestras uniones, nuestras amistades y nuestros compromisos sean puentes hacia el propósito y no anclas que nos hundan en la amargura. Porque al final del camino, lo que realmente importará no será lo que acumulamos, sino cuanto de la luz de Dios logramos preservar en medio de una generación que ha olvidado el valor de lo sagrado. Guarda tu corazón con toda diligencia, pues de él mana la vida y en él se custodia el pacto que Dios ha trazado para ti. No permitas que la urgencia de tus deseos silencie la voz de tu destino. Seamos hombres y mujeres que, a diferencia de Esaú, sepamos reconocer el valor de nuestra herencia antes de que el humo de los inciensos extraños nuble nuestra visión para siempre. Amado Dios, hoy elevamos nuestro corazón hacia ti con profunda gratitud por la luz que tu palabra arroja sobre nuestro camino. Te damos gracias por la historia de Esaú, pues a través de su relato nos permites comprender que la verdadera riqueza no reside en las posesiones terrenales, sino en la fidelidad al propósito que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Gracias por ser el guardián de nuestra herencia espiritual y por recordarnos, a través de estos versículos, que cada decisión cuenta en la construcción de nuestro destino. Te agradecemos, Señor, por la sabiduría de este capítulo que nos enseña a valorar lo sagrado por encima de lo inmediato. Gracias por revelarnos, mediante la amargura que Isaac y Rebeca sintieron, la importancia de cuidar las puertas de nuestro hogar y de nuestra alma. Te damos gracias porque, incluso en medio de las malas decisiones del hombre, tu plan soberano permanece inamovible,
enseñándonos que el discernimiento es un regalo tuyo que debemos pedir con humildad cada mañana. Gracias, Dios, por la advertencia amorosa que encontramos en este linaje herido. Te agradecemos por mostrarnos que no toda unión viene de ti y que tu protección se manifiesta a veces en las restricciones que nos pones. Gracias por darnos la fuerza para decir no a aquello que nos aleja de tu presencia, y por recordarnos que somos portadores de un pacto que trasciende nuestra propia existencia, alcanzando a las generaciones que aún no han nacido. Te damos gracias por la claridad espiritual que nos brindas hoy, por hacernos entender que el amor y la compañía deben ser puentes hacia tu gloria y no obstáculos en nuestro caminar. Gracias por ser un Padre que nos instruye no solo con palabras, sino con ejemplos vivos de las consecuencias de la desobediencia, permitiéndonos aprender del pasado para no tropezar en el presente. Tu palabra es la brújula que guía nuestro espíritu en medio de la confusión del mundo. Finalmente, te agradecemos por la esperanza que nace al comprender tu voluntad. Gracias porque, al cerrar este capítulo de Génesis, nos llevamos una lección grabada en fuego, que nuestra vida es un altar y que debemos ser cuidadosos con lo que permitimos que arda en él. Te damos gracias por invitarnos a ser custodios de tu pacto, y por la paz que solo tú entregas cuando decidimos alinear nuestro corazón con tus mandamientos eternos. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.